Si alguno se quedó relegado. Hola. Ay, ay. Ay, fue mala mía, ¿eh? Apreté algo que no debía. Bueno, si tienen ahí un grupito de WhatsApp, avísenles a los que están medio retrasados o que se quedaron ahí dando vuelta. Sí, se escucha mejor, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces usemos esta y no le damos más vuelta al tema. Eh, Avísenle, por favor, a algún compañero que se haya quedado ahí medio rezagado, que estamos en la sala antigua dando la clase. Bueno, vamos a ocupar el tiempo, vamos a sacarle el jugo a estos minutos que son importantes para poder aprovecharlos hasta lo último. Vamos a comenzar, o en realidad vamos a continuar con todo lo que tiene que ver con poder, con autoridad, con liderazgo. Nos había quedado en la última clase avanzar un poco más sobre los tipos de liderazgo y la relación. Avisale, Lai, avisale. Avisales, por favor, ¿sí? Que estamos. Yo igual les mandé un mensajito, pero por ahí no lo llegaron a ver. Avisales, ¿vale? Bien. A ver si puedo entrar en la otra. Denme un cachitín que entro en la otra para avisarles. Si escuchan ruido es porque estoy conectada a la otra sala. Ah, listo, no había quedado nadie ahí. Ya se pasaron todos para este lado. Bueno, les decía, habíamos estado hablando de lo que era el liderazgo, lo que era el poder, la autoridad, y vamos a empezar a trabajar con lo que es liderazgo. A ver, ¿dónde estamos? Sí, bien. La cuestión era que habíamos avanzado a un punto, hay un texto puntual, que es el texto de los tipos de liderazgo, que en realidad es una especie de listado posible de líderes que nos vamos a ir encontrando. ¿Me interesa que lo sepan todos? Sí. Sí, porque hablan de las conductas que pueden tener las personas y les va a permitir a ustedes saber qué tipo de persona o qué tipo de responsabilidad asume quien habla con ustedes o quien se pone al frente de un grupo. Es importante poder distinguir por qué lado va. Ahora, para resumir ese texto, que no lo vamos a trabajar ahora, lo voy a ponerles en silencio porque me entra mucho ruido, ¿sí? Así no se frita tanto todo esto. Los pongo en silencio, chicos. A ver quiénes están. Bien, les decía entonces, de ese texto que es el listado de los 10 tipos de liderazgos posibles que se identifican dentro de una organización, yo lo que les voy a pedir es que se los aprendan, pero sí que tengan presente lo siguiente. Primero, nadie es líder todo el tiempo, que es algo difícil de aprender para los que son líderes en algún momento. Ya lo hemos visto que a veces en alguna etapa del desarrollo de una organización es necesario que den un paso al costado y no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Porque son humanos, simplemente. ¿Sí? Y es muy difícil reconocer o entender o aceptar que tal vez esa capacidad de respuesta que hubo en algún momento ha dejado de estar, o que las soluciones que uno puede aportar no son las que se necesitan ahora. Esa es la realidad. Entonces, nadie es líder todo el tiempo. Ese es uno de los mensajes transversales que tiene ese listado de 10 líderes. Que es posible ser más de un tipo de líder. ¿Sí? A veces una persona tiene la capacidad de adaptarse a los distintos tipos de liderazgo, depende de la situación, o combinar algunos tipos de liderazgo. Esos son los que son capaces de perdurar muchísimo tiempo en condición de líderes, porque preservan lo más interesante del líder, que es la capacidad de respuesta. ¿Y qué más de ese texto? Que el liderazgo es situacional, ¿sí? Eso también es importante, depende de la situación. Yo voy a poder ser o no ser un referente de liderazgo
para mi grupo, que los líderes cuando acaparan el poder o cuando se entronan en el poder y no lo quieren soltar, no lo quieren compartir, o no generan o no alimentan la generación de nuevos líderes, en realidad no solamente están condenando a la organización al fracaso o a la desaparición con el tiempo, sino que también ellos mismos se están condenando o están cimentando una especie de situación en contra con el tiempo, porque quien no alimenta la posibilidad del crecimiento de otros, en realidad lo que está haciendo es socavando su propio presente y su propio futuro, ¿sí? En algún momento cualquiera que es líder va a tener que dar un paso al costado, y es importante que, si le interesa el proyecto que está sosteniendo, que exista alguien que pueda llevarlo adelante, acondicionado, remozado, actualizado, ayornado a las nuevas necesidades. Bueno, eso en cuanto a ítems, para que ustedes lean lo que es el texto de los 10 liderazgos. Ahora sí nos vamos a concentrar en cómo el tema del poder se mete en las entrañas de lo que es la organización, ¿sí? Y cómo existen distintos mecanismos de poder dentro de la organización, que es importante poder reconocerlos y también es importante poder aplicarlos. Ustedes, como técnicos en seguridad e higiene, van a ver que tienen un poder específico, que es el que los hace imprescindibles en relación a otras profesiones, ¿sí? Así que bueno, voy a compartir con ustedes la placa. Si ustedes no la ven, díganme por favor, escríbanme enseguidita en el chat, así probamos otra vez. ¿Lo están viendo? ¿Están viendo la placa? ¿Y me están escuchando? Perfecto. Sí, sí, sí. Bien, buenísimo. Bueno, vamos a continuar entonces acá, ¿sí? Con esta placa, que era lo que nos había quedado pendiente de la clase anterior, y después vamos a avanzar con algo que siempre nos ocupa y a veces nos preocupa, que es la distinción entre la gerencia y el líder, o la autoridad y el liderazgo, ¿sí? Bueno, vuelvo a ponerlos en mute para que no haya tanto ruido por acá. Sigamos. Bien, entonces, cuando vamos a pensar nosotros en el liderazgo y la relación que se tiene con el poder, ¿dónde estamos? A ver, para. Sí, estamos bien. Lo primero que tenemos que recordar es que desde la mirada weberiana, y acá me parece que es importante que nosotros tengamos nos abramos un paréntesis para las claves de lectura, ¿sí? Porque cuando ustedes empiecen a leer estos textos van a encontrar que el abordaje a lo que es el liderazgo o a lo que es el poder o la autoridad viene de distintos autores. En el caso de Weber utiliza el concepto de liderazgo de manera la palabra de liderazgo de manera indistinta. Sin embargo, cuando uno empieza a mirar más adentro de la teoría de Weber, lo que vamos a encontrar es que sí distingue liderazgo de autoridad, ¿sí? Esta definición que nosotros estamos viendo viene de Weber, pero después ustedes se van a encontrar con otros autores que usan la palabra líder y que usan la palabra autoridad y no coinciden con lo que plantea Weber. Entonces, tanto a la hora de desarrollar el examen como a la hora de responder o expresarse, es sumamente importante que ustedes puedan distinguir qué autor. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, básicamente memorizando o vinculando las particularidades de cada definición con cada autor. Sí, es importante eso, porque la idea del liderazgo no es la misma si yo estoy hablando de Foucault o de Weber, por ejemplo, que son dos miradas diametralmente opuestas. Bueno, ahora sí me meto a explicar esto de la idea del liderazgo y el poder,
se está vinculado directamente con la idea de influir. En un rato más vamos a hablar ver cómo el carácter de influencia, otro autor se lo delega específicamente a la autoridad, por eso les voy aclarando estas situaciones. Entonces, la capacidad de influir sobre la conducta de otras personas. Lo que importa acá es que el liderazgo se produce de manera persuasiva, ¿sí? Habíamos visto ya que Weber establece al poder como una al liderazgo como una manera de convencer a otros, mientras que la autoridad tendría un carácter impositivo las conductas de otros. Ahora bien, esta idea de la persuasión va a ir variando según los contextos y qué tipos de liderazgos vamos a ir encontrando, y según Weber vamos a tener estos tres que ya los habíamos visto en algún momento, que son el tradicional, que hablábamos de la herencia. Por ahí para nosotros es difícil como sociedad, como argentinos, comprender la idea de un liderazgo o de una autoridad tradicional, ¿sí? Porque esta tiene que ver más con los linajes, y nosotros desde que hemos declarado la independencia en 1816 no tenemos linajes que nos gobiernen o a los que le debamos deber obediencia, como es el carácter de España, por ejemplo, o Europa, que todavía preserva algún tipo de gobernanza medieval, como es el caso de los reinados. La que nosotros sí bien conocemos es el liderazgo o la autoridad legal o racional. Esta es la que se establece en función de los mandatos, en función de los reglamentos, es la que nos avala la ley y la que hace razón por la cual uno obedece o no obedece lo que nos plantea este tipo de autoridad. Y finalmente el carismático, que es el que en general la mayoría de la bibliografía con la que nosotros trabajamos vincula al carácter del líder, ¿sí? La mayoría de la bibliografía que ustedes van a leer en el cuadernillo, y en general suele vincularse el liderazgo tradicional, el liderazgo carismático, con el concepto de líder. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo ha permanecido en el imaginario y en las construcciones teóricas también la idea de que el líder es uno solo, es ese sujeto que por particularidades especiales, personales e innatas, tiene la capacidad de hacer que los otros lo sigan, ¿sí? Bien, avancemos un cachito con esto. Se había cambiado solo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pensar? Que nuestro espacio de trabajo va a ser justamente la organización. ¿Y qué hace la organización con la existencia del poder? Porque la organización necesita sí o sí que el poder circule dentro de ella y que además tenga un carácter instrumental, es decir, que yo lo pueda transformar en una herramienta que a mí me permita, por sobre todas las cosas, conducir las voluntades dentro de mi organización. Una cosa es cuando yo estoy en la etapa inicial de la organización, donde convoco a la gente, donde los convenzo para que me sigan, que son 3 o 4, los puedo ver, me puedo reunir, les veo a todos las caras. Y otra cosa es cuando esa organización crece y yo ya pierdo el contacto personal con aquellos que son parte de mi organización. Ahí ya tengo que echarle mano a otros tipos de mecanismos o herramientas que me permitan administrar el poder dentro de la organización. Y además reconocer qué tipos de poderes funcionan dentro de mi organización. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar dentro de la organización? Son los mecanismos de influencia conductual. ¿Qué son estos? Básicamente las reglamentaciones o las estrategias que tienen las organizaciones para hacer que sus miembros respondan la mayor cantidad de tiempo posible a las necesidades de la organización. Ahora bien, ¿qué tipo de mecanismos de influencia conductual vamos a poder encontrar dentro de las organizaciones en general?
La primera es la coercitiva, la que parte de la amenaza, de la sanción, ¿sí? Por eso es que su valor es el miedo. ¿Y por qué la actitud es la alienación? Porque el alienado es aquel que renuncia a algo que le es propio o se desvincula de la situación y procede de manera automática. Entonces el poder coercitivo lo que genera o lo que necesita es que, o de lo que se vale también, es de esta actitud de sí, obedezco total, lo importante es no salir dañado de esto. ¿Qué ejemplo se puede dar de un poder coercitivo dentro de una organización? Y el poder coercitivo es esto, por ejemplo, que yo les digo a ustedes: si no participan de todos los foros que son de carácter obligatorio, corre riesgo la promoción de la materia. ¿Por qué? Porque hay una regla establecida desde el comienzo del cuatrimestre, y de paso les hice acordar, ¿sí?, que les dice, o sea, ustedes no hacen esto, van a tener tal sanción. El otro poder es el del poder utilitario o de recompensa, y eso tiene que ver con la capacidad de poder premiar. Y acá lo que yo voy a apelar o a lo que yo voy a incentivar dentro de la persona es a su capacidad de estimar los beneficios, los costos-beneficios, ¿sí? Esta idea del cálculo. Y voy a trabajar, o en todo caso, con la idea de si vos haces algo, yo te voy a remunerar en algún caso, o recompensar o reconocer en algún otro, en función de la tarea. Dentro de las organizaciones, a veces, si bien acá nos plantean que el valor es la equidad, es decir, yo te doy tanto a cambio de tanto, y hay una relación de equidad y proporcionalidad que debería extenderse a todas las acciones de la organización, a veces, lamentablemente, esta instancia del poder utilitario de recompensa no es bien aplicado, y algunos reciben una recompensa y otros nada más que una palmadita en el hombro, y eso termina desequilibrando las relaciones al interior de la organización. ¿Qué otro poder o qué otro mecanismo de influencia está? El poder del cargo, que, retomando a Weber, estamos hablando justamente de lo que es el liderazgo o la autoridad, esto de que es legal y racional, o racional, depende de la traducción, pero básicamente es lo mismo. No nace de la emotividad, no nace de la herencia, no está naturalizado. Una persona tiene poder en mientras tanto ejerza ese cargo, ¿sí? Si no ejerce ese cargo, yo dejo de prestarle atención. ¿Qué vamos a encontrar entonces, o qué necesitamos para que ese poder del cargo tenga cierto peso? Y bueno, primero, tener un mecanismo legal que me avale. Pero algo que es importante es poder tener este carácter de legitimación, que no es lo mismo que la legalización. Porque yo puedo tener el papel que diga que ejerzo un cargo y me tienen que obedecer. Pero si mis subalternos o mis seguidores no legitiman, o sea, no avalan con su voluntad y su creencia el poder que me da a mí ese papel o ese reglamento, entonces no sirve este poder. Está muy estrechamente atado al reconocimiento del grupo social, y es ahí donde aparece la idea de la cooperación. Mientras les decía esto, me estaba acordando de De la Rúa y el 20 de diciembre del 2001 anunciando que iba a ir a un toque de queda. Cuando la gente anunció eso, en vez de replegarse, volverse a sus hogares, salió y dio vuelta a la Argentina. ¿Por qué pudo hacer eso? Básicamente porque estaba deslegitimado como presidente. Hoy en la actualidad, si bien uno mira los medios, pareciera que todo el mundo está rompiendo la cuarentena, pero cuando uno empieza a ver fríamente los números, en realidad es una proporción bastante minúscula aquella que rompe la cuarentena de manera exprofesa. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un alto grado de legitimación de acatar de manera voluntaria las medidas de cuarentena. Se esté conforme, no se esté conforme, se esté de acuerdo, no se esté de acuerdo, hay una gran masa de población
más allá de que los medios pongan el acento en detuvieron en Río Negro, por ejemplo, a 3.000 personas rompiendo la cuarentena, 3.000 es un número minúsculo en comparación con la cantidad de población que tiene Río Negro. Y lo mismo es el país. Entonces, fríamente analizando los números y las estadísticas, ahí podemos ver qué grado de legitimación tiene esta autoridad, ¿no? En este caso, el presidente Fernández. Bueno, sigamos. ¿Qué otros mecanismos de influencia conductual vamos a encontrar en las organizaciones? El poder de liderazgo, que es este poder carismático que está basado en la persona. ¿Cuáles son las particularidades de este tipo de poder? Básicamente que el proyecto está atado a esa persona. Muchas veces pasa que los seguidores y la continuidad del proyecto van a depender exclusivamente de la voluntad de quienes lo dirigen. Y muchas personas entienden o sienten que si esa persona no está al frente, entonces el proyecto carece de sentido. Acá aparecen entonces dos elementos. La lealtad. Yo no le soy leal a nadie si no quiero serle leal. Había un autor que se me borró el nombre, que leí hace muchos años, que decía que los líderes generan una especie de enamoramiento por parte de sus seguidores. Bueno, y eso es lo que pasa, ¿sí? Cuando uno decide ser leal, fiel a alguien, es porque hay un sentimiento más que un carácter racional. La racionalidad nos lleva justamente a lo anterior que habíamos visto, al cálculo. ¿Me conviene o no me conviene hacerle caso? ¿Me conviene o no me conviene acomodarme a sus peticiones? Mientras que el liderazgo yo no me planteo, doy la vida, doy el tiempo, me juego, salgo a pelearme con otro por lo que esa persona o ese líder para mí representa. Y ahí es donde empieza esta actitud de identificación, desde donde me identifico y desde la posibilidad de sentir que esa persona puede darme o responderme en lo que necesito, va a resolver mis problemas, va a entender mis problemas, me va a abrir un camino, y ahí se construye el vínculo con el líder. Acá aparecen ustedes, ¿sí? El poder pericial o el saber de competencia profesional. Acá ustedes tienen una ventaja enorme. Hay una ley que exige que al técnico en seguridad se lo contrate y dentro de determinados márgenes y dentro de determinadas condiciones. Por lo tanto, nadie puede venir a ejercer su profesión. Es ahí que ustedes se van a parar. Primero en el valor de la sumisión. ¿Valor de la sumisión de quién? De los otros. Bueno, tengo que contratar un técnico en seguridad e higiene. ¿Qué le vamos a hacer? No, un chiste. Pero sí es cierto que muchos empresarios y muchas organizaciones se atienen a la ley, la aceptan, y es por eso que salen en la búsqueda de un técnico en seguridad e higiene. Y después, ¿por qué la aceptación? Básicamente porque se supone que ustedes son los expertos, entonces todo lo que ustedes indiquen será aceptado y no discutido. Cuando vamos al terreno de lo real, ustedes saben que a los técnicos en seguridad e higiene se les discute bastante, pero cuando ustedes hacen bajar la ley, ahí se acaba la discusión. ¿Por qué es poder pericial? Porque tiene que ver con el poder del perito, ¿sí? Del que sabe, del experto. Y por último, vamos a encontrar el poder del autocontrol, que esto es difícil. Pareciera ser el más sencillo, pero en realidad es uno de los más complicados de lograr. El autocontrol tiene que ver con nosotros. ¿Y por qué está basado en la socialización? Porque tiene que ver justamente con cómo nosotros hemos entendido las reglas de juego de la sociedad en la que estamos. Aquí importa muchísimo el proceso de institucionalización que hemos atravesado a través de las distintas organizaciones que nos han mostrado cuáles son las reglas del juego social. En la medida que nosotros nos hayamos institucionalizado adecuadamente a través de esas organizaciones, es que vamos a poder entender o anticipar cuáles son las conductas que nos conviene más llevar adelante, ¿sí? Bien, ¿por qué van a requerir una actitud de compromiso? Porque para poder procesar y poder controlarnos y autocontrolarnos,
necesitamos poder comprometernos con lo que estamos haciendo. Cuando algo no nos interesa en el fondo, realmente, en lo que tiene que ver con lo más íntimo, no nos interesa, no nos comprometemos, cortamos lazos, somos intermitentes. Sí, por más que querramos, digamos, de la boca para afuera, sí, lo quiero hacer, lo voy a hacer, pero la realidad es que de la boca para adentro nuestro interés real no transita por ahí y se rompe el compromiso. Y después el valor o lo que se logra y sobre lo que se para es justamente la autorrealización, es decir, la posibilidad de mantener un control sobre mí mismo, de sentirme perfectamente pleno, de saber que si me he limitado bajo mis propias reglas. Más allá y que me he limitado bajo mis propias reglas para poder amoldarme y para poder subsistir y para poder sobrevivir a las reglas del juego social. Si cada uno de nosotros no tuviera un mínimo de liderazgo, de poder sobre uno mismo a través del autocontrol, imagínense lo que sería la sociedad, un verdadero caos. Bien. Avancemos un poco más entonces entre lo que son el liderazgo y el poder dentro de la organización y pensemos ahora el liderazgo y la identificación. ¿Qué hace que nos identifiquemos con los líderes? Lo que yo ya les había adelantado hace un ratito. No me voy a detener en esto de la satisfacción de las necesidades o la resolución de los problemas, pero sí dos palabras para esto. Perciben cualidades que generan confianza. ¿Quiénes las perciben? Los seguidores. No hay líder que no genere. ¿Me están escuchando bien? Porque me tiró un error el micrófono. Si me están escuchando bien, pónganme ahí un ok en el chat, por favor. Sí, Santiago. ¿Qué me querías decir? ¿Se escucha? Bien. Bueno, no hay líder que no genere confianza. Sí autoridades que generan miedo, pero los líderes que no generan confianza no pueden sostenerse en la condición de líderes. ¿Sí? Bien, sigamos entonces. Veamos entonces cómo se va a ir distribuyendo la cantidad de liderazgo o de condición de autoridad o de poder organizativo en función de las distintas características que tenemos que tener nosotros sobre los distintos tipos de mecanismos de control, ¿sí? O de influencia conductual. Vemos que cuanto más nos acercamos a la idea del cargo o más cerca estamos de la influencia, de la jerarquía, más influencia o más poder tiene el poder organizativo, ¿sí? Y cuanto más nos acercamos al carácter personal o al liderazgo, más poder adquiere el carácter personal. ¿Cuál es la diferencia grande en esto? En que si yo me paro dentro del poder organizativo, el que tiene el control de la conducta o de la relación conductual dentro de la organización es justamente la organización, y podríamos decir que incluso ese marco formal que a nosotros nos bajan como reglamento. Cuando sucede eso, entonces se establecen determinado tipo de relaciones y también determinado tipo de ritmo de relaciones dentro de la organización que van a ser resolutivas o no, depende del tipo de organización. Cuanto más me muevo hacia lo personal y más peso tiene el liderazgo, ¿sí? Más ad hoc es el comportamiento, más impredecible para la organización es el comportamiento. ¿Por qué? Porque se empieza a atar en realidad a conductas individuales no previstas por un marco de referencia. Entonces, ¿cuáles son los resultados de
¿cuáles son los resultados entonces, digamos, como para poder tener una idea de cuál es el valor efectivo de los mecanismos de influencia conductual? Bueno, si yo tengo o logro la aceptación, voy a encontrarme que estoy dentro de estos tipos de poder dentro de la organización: el coercitivo, el utilitario, el de cargo y el pericial. Porque la aceptación, ya lo habíamos hablado antes, son incuestionables, se ejercen, en realidad muchos de estos están combinados entre sí, entonces no me queda otra que aceptar lo que esa persona me está planteando si no quiero perder otras situaciones o no quiero perder otros beneficios. El liderazgo y el autocontrol, ¿sí? Si está bien manejado la idea de la influencia conductual, va a ser bienvenido. No sé quién se sumó recién. Yo voy, tengo a alguien que no está identificado. Por favor, le pido que escriba su nombre, ¿sí? Y Lara, te tengo como 2 veces abierta la pantalla. 3 te tengo abierta. Si está escuchando así como en retumbe, es porque tenés 3 veces abierta la pantallita. ¿Sí? Hola, Laila. Ahí está. Bien. Bueno, sigamos con esto entonces. Yo tengo que poder evaluar cuál es la realidad de la influencia conductual, ¿sí? ¿Para qué me sirvieron o cómo se generaron o cómo impactaron estos mecanismos de influencia conductual? Y en eso aparece el carácter de aceptación, ¿sí? Ok. Bueno, listo, Lara. Pensé que por ahí, Ariana, que por ahí estaba ahí. A veces retumba, muchas veces. Bueno, entonces, volvamos a esto. Yo tengo que poder evaluar en qué grado todos los mecanismos de influencia conductual que tenía mi organización fueron dando resultado. Si yo tengo aceptación, es porque están respondiendo a los primeros poderes. La aceptación no me va a generar conflicto, voy a tener una conducta aceptable, predecible por parte de los miembros. Si yo tengo compromiso, y acá estoy más que seguro de que eso no se va a variar durante mucho más tiempo que la idea de la aceptación. ¿Por qué? Porque la persona puede aceptar una situación coercitiva durante un tiempo, pero o hasta que, por ejemplo, aparezca un nuevo trabajo. Cuando una persona se siente pesado o aplastado dentro de una organización y se ejerce con mucha presión el poder coercitivo, la persona va a aceptar tal vez las reglas de esa organización, pero en cuanto tiene la posibilidad, agarra la primer puerta de salida y se va a otro espacio, ¿sí? Cuando yo tengo que el compromiso, las personas que se comprometen lo hacen no desde lo racional, lo hacen, como les dije, desde lo emocional, y el compromiso de lo emocional es mucho más prolongado, ¿sí? Perdura muchísimo más que el compromiso racional, que es calculador. Entonces, si se logra la instancia de compromiso, yo no solamente voy a obtener un buen trabajador que cumpla con lo que yo les estoy planteando, sino que además voy a tener un trabajador que se compromete, que me comparte su carácter creativo, que ve la forma de resolverme situaciones que no vería en otra instancia si no se sintiera comprometido. Pero también puede pasar que esos mecanismos de influencia conductual fallen. ¿Cómo me doy cuenta que un mecanismo de influencia conductual está fallando? Cuando hay resistencia. Y acá, ojo, que la idea de la resistencia no tiene que ver con puntualmente una protesta o una manifestación verbal o conductual explícita de no estar de acuerdo con lo que está sucediendo. A veces la resistencia se manifiesta en pequeños detalles, y esos pequeños detalles lo que terminan haciendo en realidad es mostrarnos a nosotros Acá Melina me dice que escucha entrecortado. El resto, ¿cómo está escuchando?
Yo igual esto lo estoy grabando, pero díganme ustedes cómo lo están escuchando, a ver si lo resolvemos ahora. Bueno, contéstenle por favor a Melina por chat, ¿sí? Bien, tengo dos y dos. Bueno, vas perdiendo, Melina. ¿Qué querés que te diga? Democráticamente. Bueno, igual esto lo saben que se lo subo mañana o pasado a la clase, por las dudas, ¿sí? Pero volvamos a esto de la resistencia. Hay un autor francés que se llama Michel Desartaux que hablaba justamente de las tácticas y las estrategias de resistencia en el mercado laboral, en el marco del ambiente laboral. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención de ese texto, que es muy interesante, que él distinguía, digamos, entre la estrategia y la táctica. La estrategia era un plan para llevar adelante, para rebelarse contra las condiciones de que se consideraban inhumanas o poco afables, digamos, poco amigables para trabajar, y entonces se tramaban planes, y esos planes incluían protestas, marchas, peleas abiertas con las organizaciones. Pero él decía que esas estrategias, que obviamente llevan en algún momento algún resultado, son muy visibles porque son amplias y porque en general vienen dirigidas de una organización. Entonces el empleador siempre está monitoreando esa organización e incluso hasta puede anticipar una respuesta a alguna de esas situaciones que se pueden plantear como de resistencia. Pero que las tácticas de resistencia él las planteaba como aún más peligrosas todavía que las estrategias. Porque las tácticas son acciones pequeñas que hacen que los trabajadores vayan de alguna manera perjudicando a la organización y que la organización no tome cuenta de que está sucediendo eso. Entonces daba ejemplos que yo siempre me los acuerdo y en especial porque en uno de los casos que nos tocó analizar cuando yo estaba estudiando, lo vi muy patente. Y él daba el ejemplo de una empresa en la cual una vez se pusieron a analizar cuánto gastaban en lapiceras, en viromes, y gastaban muchísimo dinero en viromes. Y no era una empresa que se dedicara específicamente a escribir con virome. Entonces empezaron a ver dónde estaban las viromes y se dieron cuenta que las viromes desaparecían. A partir del análisis de la desaparición de la virome, empezaron a revisar qué estaba pasando con esas viromes, y era que la gente se las llevaba. También empezaron a ver, a partir de ahí, qué tipo de vínculo tenía ese trabajador o esos trabajadores con las viromes. Y empezaron a darse cuenta que esos trabajadores que se estaban llevando esas viromes, en realidad la mayoría estaba trabajando en una situación de muy mal clima laboral. Estaban insatisfechos, pero como no podían manifestarlo ampliamente porque no estaban nucleados a través de un sindicato y además no se lograban organizar para hacer un reclamo unificado, entonces cada uno de una manera más bien inconsciente iba perjudicando. Fíjense qué tontería, uno diría las viromes, bueno, pero cuando uno empieza a sumar el monto de las viromes, era un montón, ¿sí? Terminaban perjudicando de alguna manera la ganancia del empresario a través del robo de las viromes. Y siempre me acordaba de eso siempre, porque cuando a mí me toca analizar un caso sobre lo que era cultura y clima organizacional, yo no sé si se los habré contado ya, hubo un banco en Buenos Aires que la jefatura decidió que sus trabajadores no bajaran más a tomar café. Abajo del banco, de la oficina de esa bancaria, había un café. Entonces los trabajadores cada tanto se pedían 5 minutos, bajaban a buscarse el café y esos 5 minutos se extendían a 15 o 20.
Entonces, considerando la empresa de que estaban perdiendo el tiempo, eran bastante tayloristas, obviamente, decidieron que le iban a resolver el tema del cafecito y le iban a poner una máquina expendedora de café en el pasillo. La máquina duró exactamente 24 horas y a partir de ese momento se empezó a trabar. Llamaban al técnico y cuando lo iban a resolver, que encontraban un clip, encontraban un cartucho de lapicera, bueno, un montón de cosas que hicieran que la máquina se trabara, generando un montón de costo de mantenimiento para la organización. Y además de eso, como la gente se ponía a esperar que le arreglen la máquina y se cansaban, se bajaban a la cafetería y si antes tardaban 15, 20 minutos, ahora no volvían más en 40. Es decir, que muchas veces estas situaciones de resistencia no tienen que ver con pintarse la cara y ponerse a protestar contra la jefatura, sino que se van manifestando en pequeños detalles que a veces uno los percibe como descuidos. En el caso de ustedes, hay que prestarle atención a esos pequeños detalles o esos pequeños accidentes que uno considera imprudencia, pero que si se repiten mucho en un sector es porque hay un proceso que está haciendo que ese trabajador, ese grupo de trabajadores, se desconecten de su responsabilidad y se desconecten de su tarea y de la organización. ¿Sí? Esto se los cuento para que lo tengan presente. Bueno, sigamos entonces. ¿Cómo hace un líder para poder convencer a otro de que se comprometa? ¿Cómo hace una persona para convencer a otro de que le haga caso? Y vamos a tener distintas tácticas de persuasión, o es decir, de convencimiento por parte del líder. La primera es la racional, donde yo apelo a argumentos lógicos, donde intento que el otro me entienda desde la estadística, desde la muestra, desde la evidencia, ¿sí? La segunda es del carácter emocional, es esta la de convocatoria, la exhortación, esto de hacerle sentir al otro que tiene que estar porque sobre él me apoyo y que es mi apoyo, es decir, generar una sensación de identificación de uno y otro para que esta suerte de amor, entre comillas, de las que les hablaba recién, fluya y se solidifique. Sigamos entonces con el tercero, que es la participación. Es muy importante. Muchas veces la participación es algo que no está previsto en el marco organizacional, sino que siempre se lo piensa como un carácter de obediencia a los trabajadores. En cambio, el líder, especialmente a partir de su carácter o el tipo de liderazgo democrático, lo que hace es empoderar a quien lo acompaña. Si bien la decisión lo va a tomar él, las personas se sienten que son partes de ese proceso de decisión, se sienten protagonistas por poder disfrutar del beneficio de la intervención o la corrección o el ampliar panoramas. Bien, la petición personal o petición de favor, esta es bien interesante, fíjense, acá está el gatito con botas, es el cual el líder se acerca a otro y le dice, por favor, vos sos aquel que ¿sí? Le pone todo el peso a la otra persona y lo hace sentir crucial. Esa es la palabra, lo hace sentir crucial, y cuando las personas se sienten cruciales para sus líderes, responden. La otra forma es la del intercambio. Yo te doy esto a cambio de esto otro. Esto también es una forma de persuasión que también utilizan los líderes. Pero acá voy a hacer un paréntesis. No solamente los líderes usan esto, ¿sí? Los líderes entendiendo desde el liderazgo carismático, sino también aquellos que son líderes racionales o legales,
que valiéndose de algunas estrategias pueden ofrecer o pueden trabajar esta idea de la petición o el intercambio. Las conexiones es sumamente importante. Les voy avisando que una de las formas de moverse en la actualidad dentro de lo que es el ámbito laboral y ampliar sus posibilidades son las conexiones, ¿sí? La agenda, yo insisto, es lo que a uno le va garantizando que siempre haya una puerta abierta o un plan B dando vuelta. Bien, ¿qué son las conexiones? Esta posibilidad de que yo le pida a un tercero que ese tercero interceda por mí ante alguien que no conozco o alguien con el que no tengo mucho vínculo o alguien con el que tengo una relación desgastada. Entonces yo sé de antemano que no me va a escuchar porque esa relación está rota o está dañada o hay algo que va a interferir en la vinculación, entonces lo que yo tengo que poder hacer es recurrir a un tercero para que hable en mi nombre, ¿sí? Bueno, esa es la conexión. Y por último, la de congraciarse. La táctica de congraciarse es: perdón, me equivoqué, qué bueno, qué bárbaro lo que estás haciendo, ¿sí? A veces uno empieza sin querer con el pie izquierdo con un tercero. Cuando por ahí conocemos a alguien y esa persona está atravesando por un mal momento, o nosotros estamos atravesando por un mal momento y esa situación psicológica enrarece los vínculos, lo mejor cuando enfriamos la cabeza es arrancar por el congraciarse. Alguna vez alguien dijo, bueno, esto es ser un poco falso. La realidad es que no, uno puede congraciarse sin necesidad de ser falso. O sea, todos tenemos particularidades o detalles o conductas que son interesantes de resaltar. Si tenemos la capacidad de observar y podemos resaltar esa particularidad que lo hace distintivo y valioso del resto, entonces vamos a poder retejer, ¿sí?, ese vínculo, rearmar ese vínculo. Y en el caso del líder, obviamente sabe qué decir, cómo decir y en qué momento decirlo. Por eso, una de las particularidades que tienen algunos líderes políticos es la impresionante capacidad de, con 2 palabras que escuchan de alguien, decirle exactamente lo que está esperando decir, ¿sí? Hay pocos, cada vez menos, de estas personas que no son aduladores, ¿sí?, pero que tienen una capacidad de lectura del otro, que eso es lo que tiene el líder, tiene una capacidad de lectura del otro que con 3 palabras puede definir lo que la otra persona está necesitando. No está adulando, está dando en el clavo, y eso es algo que es bastante difícil de conseguir. Bueno, en este cuadro lo que nosotros vamos a tener son los distintos tipos de persuasión y poder, y en función de la dirección. ¿Qué es la dirección? Bueno, nosotros ya sabemos, hemos visto por otros contenidos que dentro de la organización uno se puede mover hacia arriba, hacia abajo o hacia los costados, ¿sí?, de manera ascendente, de manera lateral para mis compañeros o descendente para quienes sean mis subalternos. Entonces, ¿qué tipo de persuasiones y de poder voy a tener? Bueno, la persuasión racional, personal o de participación me va a abrir a mí campos de diálogo, de interacción que son mucho más oportunas que otras. Si yo, por ejemplo, hacia arriba o hacia mi jefatura intento conmoverlo desde la persuasión emocional, y tal vez sea un poco más difícil que logre que me digan que sí. En cambio, si arriba a mi jefatura yo le muestro un dato objetivo y les digo, mira, si se invierte tal manera o se hace tal cosa, se va a obtener tal otro resultado, y entonces tal vez vuelva mucho más interesante para mi jefatura lo que yo les estoy proponiendo. Las conexiones en este caso, como vemos, son súper importantes, pero en el caso de lo ascendente, creo que ya se los he dicho, y si se los dije, se los vuelvo a repetir: nunca, jamás se peleen con la secretaria de nadie. Muchas veces son las secretarias las que les hacen la antesala a ustedes, y si ustedes no tienen un vínculo
fluido o entre comillas amoroso con las secretarias, nunca van a poder llegar a la persona que ustedes desean llegar, o al menos no van a llegar con el camino limpio, porque muchas veces son ellas las que tienen la capacidad de tomar una decisión antes que el mismo jefe. ¿Por qué? Porque la jefatura se reserva la toma de decisiones inmediata de lo más grueso, pero hay pequeñas cuestiones cotidianas que generalmente le terminan consultando a la secretaria y le dicen, che, ¿y vos qué pensás de? Y si la secretaria no está de acuerdo o no le caemos bien, y olvídense de que vaya a suceder que ustedes puedan desarrollar algún vínculo. Y ya que estoy desarrollando la columna ascendente, vamos a cerrar con el poder pericial. Ahí es donde cuando algún técnico en seguridad de higiene o alguien responsable de seguridad de higiene se planta frente a la jefatura y les dice, miren, si ustedes no cumplen con esta reglamentación, va a venir determinada sanción, por lo tanto tienen que cumplir con esto, si no se están exponiendo a una multa o lo que fuere que pudiera acarrear esa situación, y ahí nadie les va a decir que no. O sea, en general las organizaciones responden. Bueno, no me voy a detener en este cuadro porque en realidad es una ordenación de todo lo que veníamos viendo. Sí, les pido que lo lean con detenimiento para que después ustedes me puedan consultar sobre cuáles las dudas, digamos, porque a veces se puede prestar a confusión. Entonces, para ir cerrando esta idea, el liderazgo tiene para este autor la capacidad de poder vincularse con otros, ¿sí? De ser parte de una de las tantas lógicas que tienen las organizaciones para poder manejar la conducta, que es una herramienta que debería tener la organización presente, la capacidad de identificar a la organización es importante, a los líderes dentro de la organización es importante, porque son los líderes los que son capaces de promover el compromiso con la organización. ¿Y qué pasa con el compromiso? Y el compromiso lo que trae es una capacidad creativa para resolver situaciones que de otra manera las personas no las volcarían a nuestra organización, sino irían en búsqueda de otra alternativa, o como les dije hace un momento, saldrían en búsqueda de otra organización. Muchas veces, ¿qué sucede con las organizaciones? No son capaces de aceptar la existencia del líder. Si lo detectan, intentan aplastarlo. No entienden que vincularse sanamente con un líder dentro de una organización nos permite a nosotros poder llevar de mejor manera adelante las tareas de la organización. Bien, hasta acá lo que nos había quedado pendiente de la clase anterior. Ahora vamos a arrancar con el texto que teníamos pensado para trabajar para hoy, que tiene que ver específicamente con la diferenciación entre el liderazgo y la dirección. Nos vamos a concentrar en el espacio organizacional y vamos a hablar del liderazgo directivo. ¿Por qué aclaro esto? Porque ustedes ya han visto 10 tipos de liderazgo, o van a ver 10 tipos de liderazgos, pero no todos esos liderazgos son aplicables dentro de la organización. Y lo que le preocupa al autor, ¿sí?, es cómo hacer para aprovechar las potencialidades de la dirección y del liderazgo para lograr algo que él va a llamar una organización equilibrada o efectiva. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que pensar es en intentar romper esta suerte de contraposición que la bibliografía e incluso el saber común nos ha dejado de entre lo que es un líder y un directivo, y empezar a ver las potencialidades de unir estas dos miradas. Ahora,
¿Por dónde arranca este autor? Primero va a hablarnos de las diferencias entre una dirección o un directivo específico y lo que es el liderazgo directivo. ¿Cuáles son sus particularidades? ¿Sí? Primero, que el liderazgo directivo está ubicado o va en busca de logros cualitativos. Estos no los puedo cuantificar, no los puedo volcar a una estadística como haría un número, pero sí lo que voy a conseguir son conductas como es la del compromiso que es deseable tener. Además, el liderazgo directivo muestra una extraordinaria calma frente a la incertidumbre, y como puede mostrar ese control frente a la incertidumbre, lo que va a generar es una situación de confianza por parte de quienes lo siguen, y a partir de ese momento va a poder proyectar soluciones que son aplicables, que son viables y que puedan resolver situaciones complejas, ¿sí? Por otro lado, y es muy propio de los líderes y de los líderes directivos también, está la capacidad de interpretar qué es lo que el entorno va a entender sobre mis acciones o mis conductas. Entonces es prudente, ¿sí? A la hora de tomar decisiones, muy prudente, y encuentra la estrategia de hacer los movimientos necesarios en el momento necesario. Mientras que el directivo puro, ¿sí? Es de carácter netamente burocrático, le importa que se cumpla con el objetivo sin mirar qué está pasando con los trabajadores de la organización, y su poder está establecido en la dirección o en el poder de puesto y la magnitud. ¿Qué es la magnitud? La cantidad de caso, vamos a decirlo así en criollo, la cantidad de caso que le hacen sus trabajadores. Si hay una gran cantidad de personas que le responden, entonces tiene un gran poder como directivo. Si hay un minúsculo grupo de personas que le responden, tiene un bajo poder como directivo, pero sigue siendo el director, sigue siendo alguien con jerarquía, sigue siendo alguien con poder legal, entonces puede echar mano a lo que vimos recién, como puede ser el poder coercitivo. ¿Qué es lo que nos permite a nosotros pasar de esta dirección simple a algo más complejo, que es el liderazgo directivo? La participación y el aprendizaje. ¿Por qué la participación? Porque aquel directivo que se involucra, que propone ideas, que busca resolver, bueno, va a ser alguien que con el tiempo, y si se lo deja hacer, obviamente, se va a transformar en un referente para el entorno, para el grupo, lo van a querer imitar. ¿Sí? Mientras que si es alguien que simplemente acata órdenes, y entonces lo que yo tengo es un directivo de pura cepa que solamente va a reproducir lo que hace la organización. Y en este sentido de reproducción hay un problema, porque no solamente me reproduce lo bueno, también me reproduce lo malo. Y otro elemento importante del cual ya hemos hablado es el tema del aprendizaje. El aprendizaje es crucial. El líder directivo está dispuesto a aceptar sus errores, pero además está dispuesto, sumamente curioso, y está dispuesto a echar mano de todas las novedades que están pasando a su alrededor para ver cuál de ellas le permite mejorar la situación de la organización. Mientras que el directivo, que se instala específicamente en la reproducción o en la aplicación de la reglamentación, como dije recién, no va a tener capacidad crítica para resolver situaciones complejas o innovadoras. Bien, el autor que estamos viendo en este momento, otra de las cosas que va a hacer es tratar de rastrear la bibliografía existente para poder discernir claramente lo que es liderazgo y dirección, para ver cuáles son las particularidades de cada uno, que si se pudieran, ¿sí? Vincular o alimentarse uno del otro, serían sumamente positivas. Y acá es importante, porque insisto en esto, que se alimente el líder del carácter de dirección y la dirección del carácter de liderazgo. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos, solos, exclusivamente, siempre hablando dentro de una organización, es positivo para el desarrollo de esa organización en particular. Bien. Todo lo que ustedes ven acá, toda esta listita, tiene que ver con el liderazgo.
Toda esta otra listita tiene que ver con la dirección. No se las voy a leer todas, solamente les voy a hacer un resumen. Prácticamente el líder se caracteriza por esto, por la capacidad de inspirar a otros, de romper lo existente, de generar nuevas reglas, de poder responder a las necesidades existentes o por existir de la gente. A veces muchos líderes tienen las capacidades de anticipar cuáles van a ser las necesidades del entorno y salen a responder de antemano, generan como colchones antes de que se produzca la caída. Mientras que la dirección tiene más un carácter conservador, como les dije, replica, si no cuestiona la estructura en la cual se está moviendo y le interesa sostener un resultado por encima de la gente. ¿Qué es lo deseable? Que haya una combinación en una misma persona de los dos elementos. ¿Qué es lo que permite que esa combinación se efectúe? Nada más ni nada menos que la cultura organizacional. Si yo tengo una cultura organizacional que pone mucho peso en la dirección, pero poco peso en el liderazgo, voy a tener un tipo de cultura. Si yo tengo mucha laissez-faire dentro de la organización, es un libre albedrío sin control que dejo que cualquiera se dirija o se administre a sí mismo, entonces voy a ir perdiendo el control de la organización y eso es un problema. Por último, esto de el liderazgo hace lo correcto y la dirección hace las cosas bien. Es deseable que hacer las cosas bien sea hacer lo correcto. Por eso les decía, la idea de un liderazgo y una dirección de manera independiente dentro de una organización ya no es tan deseable. ¿Por qué? Porque las organizaciones se han dado cuenta que el carácter del líder o los líderes hacen que las personas trabajen mejor, con más ganas, con más creatividad. Esto es un elemento que me van a escuchar decirlo siempre, porque sin creatividad no se resuelve el cotidiano. Otro autor, Portuondo, también va a ofrecer otras formas de entender lo que es el liderazgo y lo que es la administración o la dirección. Y él va a decir, es fácil poder distinguir el rol del liderazgo o el rol del directivo. ¿Por qué? Porque el directivo se ocupa de poder dirigir determinadas situaciones o conductas donde no es necesaria una competencia especial, y esa competencia muchas veces tiene que ver con el carisma, con la tolerancia, con una cuestión de carácter más que una cuestión de formación profesional. Entonces cualquiera puede llevar adelante un registro o un control de quién entra o quién sale de la organización, pero no todos están en condiciones de conducir conductas, de revisar los tratos y los vínculos dentro de la organización. ¿Y por qué sí lo puede hacer el líder? Porque el líder tiene un vínculo de carácter personal. Las personas se vinculan con el líder desde, insisto, lo emocional. ¿Qué es lo deseable? Vuelvo a lo mismo, lograr un líder directivo, es decir, que estas dos particularidades, no solamente controlar que llegues tarde o no, sino ir y preguntar por qué estás llegando tarde, cambia entonces el vínculo con el trabajador y hace que ese trabajador que se siente importante para la organización responda de otra manera. Bien, avanzamos entonces con estos dos listados. Como ustedes ven, acá están las particularidades del liderazgo, acá están las particularidades de la dirección. Me voy a posicionar en lo informal y lo formal y a partir de ahí después ustedes desandarán los otros ítems. ¿Por qué esto de informal y formal? Porque básicamente las organizaciones, aunque estén intentando dar un paso a la construcción o a la detección de los líderes directivos, siguen posándose en el carácter formal, porque todo lo que le da un valor real o un valor legítimo a la organización es de carácter formal. ¿Sí? Mientras que los líderes yo no los voy a poder detectar de primera mano si no los observo, si no observo cómo se posicionan frente a los grupos, si no puedo detectar que hay personas que los replican, que los imitan, ¿sí? Ahora bien,
¿Por qué el líder, según este autor, tiene un poder verdadero mientras que el directivo tiene una autoridad? Porque el poder es inmanente al sujeto, es de él, ¿sí? El líder es la figura inspiradora en la cual las personas se sienten identificadas y a las cuales deciden voluntariamente seguir, mientras que el directivo no queda otra, ¿sí?, que hacerle caso. Pero esa autoridad es un elemento, o en todo caso ese poder de autoridad es un elemento externo al sujeto que se diluye en cuanto a la persona lo removieron del cargo. Y fíjense, acá aparece la idea de influir, que yo les decía hace un ratito hablando del otro texto, que se iba a usar la idea de influencia, que en el autor anterior, usando a Weber, se vinculaba específicamente con el liderazgo. En este caso se está vinculando con la idea de la dirección, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Porque se entiende el concepto de influir acá como la capacidad de redirigir, de presionar, de conducir una conducta más allá de la voluntad del sujeto o no, ¿sí? Pesa mucho el carácter de obediencia. Bien, entonces, como les decía recién, nosotros estamos como muy acostumbrados a la idea de que existe un líder y un jefe por partes distintas, ¿sí? Pero la realidad o lo deseable es que ambos estén combinados. ¿Por qué es deseable que ambos estén combinados? Básicamente porque si yo no tengo a ambos combinados, ¿sí?, lo que voy a tener es un desequilibrio por parte de la organización. Si yo le pongo todo el acento en la dirección, es decir, en la aplicación de las reglas, voy a tener un exceso de burocracia. ¿Qué pasa con mi organización entonces? Se duerme, porque si no se toman las decisiones a tiempo, la organización no responde al contexto y si solamente lo que vale es la aplicación del reglamento, las personas y el carácter creativo de las personas se ve aplastado y la organización muere. Sale como pasó con el ingeniero de Kodak, sale con su máquina o con su idea de la máquina digital, de la cámara digital, hacia otro lado. Mientras que si yo dejo dentro de una organización el libre albedrío y que proliferen, ¿sí?, los liderazgos, como los líderes suelen atar los proyectos a sus proyectos personales, si proliferan y no logro captarlos, no logro enamorarlos de la organización, la consecuencia va a ser que van a romper mi organización, la van a desarmar. ¿Por qué? Porque en definitiva cada uno va a terminar tomando de la organización, de mi organización, lo que más le gusta, lo que más necesitan, y con el tiempo estos líderes, que son justamente el factor creativo que yo necesito para dar respuesta a la coyuntura, se van a ir. Y lo peor de todo esto es no solamente que destruyen mi organización yéndose o llevándose gente valiosa. Lo peor de todo esto es que se van con el conocimiento de mi organización y corren con ventaja, porque ya saben qué es lo que no se tiene que hacer, porque corren con el conocimiento de mis errores para no volverlos a cometer. Entonces, ¿cuál es la idea o cuál sería el deseo de tener una organización efectiva, equilibrada, que funcione, que sea creativa, que pueda proyectarse en el tiempo? Bueno, justamente la conjunción de una dirección que lidere o de un liderazgo directivo que permita a todos los miembros interactuar, ¿sí? Que no sea que me pase, a ver si lo podemos ver con mayor amplitud, no sé si la están viendo ahí a la imagen, ¡ay, se me borró! A la imagen esta que encontré por ahí, que la tenía ahí guardada para ustedes, sí, a ver si la puedo ampliar un cachito más, en la cual la preponderancia o la idea de que el jefe está atrás e empuja
o grita o te manda a los otros, termine desgastando el vínculo de los miembros con la organización y que pueda aprovechar esta capacidad del líder de ponerse adelante, de hacerles sentir a los demás, además otra cuestión, ¿sí? Sí, lo tengo ahí al videíto de la carreta. No se los iba a poner porque me iba a llevar tiempo, pero después lo busco y se los comparto para que sepan de qué se trata el videíto de la carreta. Pero sí, es esa la idea básicamente, ¿sí? Fíjense que al ponerse acá, le estaba respondiendo a Karina por si no saben a qué le dijo, la profesora se volvió loca y empezó a hablar con voces en su cabeza. No, le estaba respondiendo a Karina que me hablaba de un videito de la carreta, después lo voy a buscar, que lo tengo ahí archivado y se los voy a compartir, que es muy interesante respecto a este tema. Bueno, fíjense, la idea de que el líder esté adelante también a mí, si soy un seguidor, me da la sensación de protección, porque ¿quién va a recibir el golpe por mí? ¿Quién se va a comprometer por mí? ¿Sí? Nada más ni nada menos que justamente el líder. ¿Sí? Y entonces eso es lo que hace que yo quiera o desee ser parte de la organización y que ponga al servicio de la organización mis intereses, mis proyectos, que no sea de esos empleados que está mirando el reloj porque yo me voy a las 3 de la tarde y son 14:55 y ya guardé todo y estoy esperando a que suene el reloj para irme. Conozco una organización que se había puesto rígida respecto de esa situación, ¿no? Entonces los trabajadores llegaban siempre un poquito tarde y el nuevo gerente dijo, no, acá se entra a las 7 y se van a las 3. Entonces la gente empezó a llegar a las 7, obviamente, porque eran sancionados, como nunca antes habían sido sancionados. El tema es que era increíble la cantidad de gente que tenía algún problema gastrointestinal antes de poder sentarse a trabajar. Por lo tanto, los primeros informes, y hubo todo un análisis, ¿no? De cuándo se empezaban las máquinas a activar, cuándo empezaban a circular los mails. Y antes la gente te entraba a 7:30, pero 8 menos cuartos tenías toda la organización funcionando. Y en este caso eran las 8 y todavía la gente no activaba. Siempre había algún motivo que retrasaba la puesta en marcha de la organización. Después habían dispuesto que si alguien terminaba antes no podía retirarse de la oficina donde estaba. Entonces era muy interesante, esto me lo contaba alguien de la organización, que un día empezó a detectar que circulando por los pasillos 14:30 las puertas de las oficinas empezaban a cerrarse. ¿Por qué empezaban a cerrarse? Por esto que yo les contaba recién de las tácticas de resistencia. La gente 14:30 empezaba a cerrar las puertas para que no vean que estaban tomando mate o que definitivamente habían tirado la toalla. Se quedaban frente a la computadora esperando que se haga el tiempo. ¿Sí? Y como se habían dado cuenta que revisaban cuando dejaban de usarle el sistema o de mandar algo, cada tanto apretaban alguna tecla que hacía saber el sistema que ellos estaban, pero lo podían hacer simplemente haciendo un clic, un movimiento de mouse, alcanzaba el sistema, lo registraba el movimiento. Entonces parecía que estaban consultando un archivo y en realidad no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Pero bueno, fue las consecuencias. Obviamente el sistema, la productividad no sirvió. Y bueno, no dieron marcha atrás la gerencia hasta que la cambiaron a la gerencia. ¿Sí? Digamos, esas fueron las consecuencias de ponerse en directivo y no reconocer, no vincularse, no analizar el clima, bueno, y todo lo que implica una organización que más allá, y ya Mayo se los contó en el año pasado, va más allá de un reglamento estrictamente analizado. Bueno, se nos fue la hora, pero ¿quieren que aclaremos alguna duda más? ¿Que hay algo ahí que haya quedado en nebulosa? ¿O quieren que juntemos todo y me cuentan la semana que viene? Los escucho o me escriben, como ustedes quieran. Gladys, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Te puedo hacer una pregunta del parcial? Porque me equivoqué en una sola cosa y olvidé porque me generó duda.
¿Cuál? El verdadero es falso. Decía, el clima organizacional puede ser planificado desde la gerencia. Sí. Y yo había puesto verdadero y era falso. Sí. Porque el clima organizacional vos no podés, Eso es lo único. vos podés planificar o estructurar marcos de conducta cultural. Podés establecer las reglas del juego. ¿Sí? Incluso vos podés y seleccionar a las personas en función, como ya hemos visto en general, y más en el inicio de la organización, vos seleccionás personas que pueden estar afines a tu mirada, digamos. Desde ese lugar, como gerente, vos podés administrar la cultura organizacional. Podés incluso hasta promover ciertas cuestiones que tienen que ver con los tratos, eventos y demás. Lo que no podés hacer es influir o manipular cómo esas personas se sienten dentro de la organización. Y ahí es donde está el clima organizacional. El clima organizacional es altamente subjetivo. La cultura organizacional, ¿sí?, es objetiva en cierta medida. Yo la puedo manipular, la puedo observar. El clima organizacional yo lo siento. Es esto que alguna vez yo les dije a ustedes de que entras a una sala y sentís que el aire, vieron que hay una frase, dice el aire se cortaba con una cuchilla porque está denso. Y vos ves y son todos súper cordiales, súper formales, no podés decir que hay malos tratos, pero hay una frialdad y la sentís. Bueno, ese es el clima, por eso vos no podés al clima, en realidad lo que es el clima es un síntoma de lo que realmente está pasando con la organización, ¿sí?, con la cultura organizacional. Si la cultura organizacional se empieza a enrarecer y te vas a dar cuenta por el clima, por lo que se siente, por lo que te transmiten. Vos vas a hablar con gente y dice, che, qué lindo el lugar donde trabajás, mirá qué hermoso el espacio donde estás trabajando. Vieron que hay organizaciones que estéticamente son maravillosas, que tienen un montón de cosas para los trabajadores, y vos hablas con esos trabajadores y se quieren ir. ¿Por qué se quieren ir? Una vez una alumna, me dijo que pertenece a una empresa internacional y cobraba, les puedo asegurar que creo que más, más que todos nosotros juntos, esa chica estaba cobrando y se quería ir. Y entonces un día le digo, pero ¿por qué te querés ir? ¿Qué te pasa? Es que no soporto la falta de ética. Eso no, obviamente, no está escrito como cultura organizacional formal, hay falta de ética, pero yo estaba viendo presiones permanentes y actitudes permanentes dentro de esa organización que ya le estaban incomodando. Y en realidad no era solamente ella la que se quería ir, sino habían varios. Fíjense que uno de los detalles que me había comentado, por ejemplo, que también después me comentó otro en otra empresa, hacían donaciones, pero las donaciones, dentro de lo que es la responsabilidad social empresaria, estaba atada a lo que los trabajadores donaban. Entonces, sus trabajadores tenían un compromiso dentro del sueldo de dejarle algo a la organización. Es como si la misma empresa les cobrara un diezmo por trabajar ahí para que después ellos fueran y donaran en nombre de la empresa, no obviamente en nombre de sus trabajadores, ¿no? Bueno, ese era uno de los detalles que esta chica me decía y vos mirabas de afuera y era un sueño trabajar en esa organización. Sin embargo, había algo que no estaba bien, que no la hacía sentir bien. Claro, después de ahí uno entendía otras cosas, ¿no? Así que bueno. Existen sus grupos, es verdad, Elga también, exactamente. La cuestión de la confrontación de los patitos feos y las divinas eran, bueno, eso también es un hecho real. Bueno, ¿alguna otra duda más? Si no hay más dudas, chicos, yo no, perfecto. Bueno, entonces hagamos una cosa, cortamos acá, yo proceso esto, mañana se lo subo a más tardar y aprovechemos la plataforma para evacuar todas las dudas que hagan falta. Está abierto el foro, no se me olviden, ¿sí? Del foro. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí.
tiene que ver con el segundo parcial. La clase que viene vamos a charlar bien cómo va a ser, o todavía no tiene usted bien idea de cómo lo va a tomar. No tengo idea, no sé si lo vamos a charlar la clase que viene, supongo que sí, que ya lo voy a tener un poco más pensado. De todos modos, el parcial vamos a hacer lo mismo que hicimos con el parcial anterior. Nosotros tenemos pautado para el 22 de junio, por ahí es el otro parcial. Así que esa fecha nos vamos a volver a conectar como hicimos para el primero. Vamos a revisarlo entre todos para que ustedes se saquen las dudas y ahí me comenten como las dudas que tengan, digamos, y puedan arrancar. Pero es muy probable que tenga el mismo formato, ¿sí? Que tengan ahí alguna pregunta para desarrollar y otras multiple choice. ¿Cómo les están tomando los exámenes en otras materias? Porque en realidad lo que más me está preocupando ahora es el tema del recuperatorio. ¿Cómo les fue? ¿Cómo era el examen ese que me decían el otro día de las 50 preguntas? Creo que Nicola me había comentado. ¿Cómo era esa cuestión? La Nico, dale vos. A ver, el vocero Nico, a ver, contanos. ¿Qué tal, profe? ¿Me escucha bien? Sí, te escucho perfecto. Perfecto, no, antes de meterme en cómo toman los demás profesores, te quería preguntar con respecto al suyo, el segundo, que dice que va a mantener el formato, o sea, ¿esto implica que va a haber unos días para desarrollarlo? Le pregunto porque dentro de... perfecto, porque dentro de este abanico de formas que se puede evaluar, hemos tenido en el caso de higiene un examen que se abre y a los 20 minutos se cierra, digamos. Sería totalmente lo opuesto al suyo, por eso le preguntaba si el próximo examen iba a ser en ese sentido también igual al primero, de que íbamos a tener unos días que había que... Me acabas de dar una idea. En vez de 20, 15. En vez de 20, 15 minutos. Agradezcanle a Nicolás la buena voluntad. No. Para el segundo parcial sí voy a darles un par de días. No creo que tanto más porque tengo que tener el resultado para poder definir el recuperatorio. Sí, así que por ahí es unos 3 días que puedan ustedes trabajar. 3, 4 estirándome muchísimo. Pero sí me preocupa el tema del recuperatorio. Pero también, profe, la consigna va a ser así de entrelazar los temas vistos en la unidad con dicha consigna que nos vaya a dar. O sea, tal cual la misma dinámica, digamos. Y en principio creo que sí, pero no lo sé. Todavía no, pero creo que ese es el formato más adecuado para poder trabajar este tipo de contenidos. La realidad es que este tipo de contenidos no sirve que ustedes lo repitan como loritos. En Multiple Choice en realidad es un changüí como para que estén más cerca de aprobar la materia, pero de nada me sirve que ustedes me repitan las 10 características del liderazgo si no pueden reconocer un líder. Especialmente cuando tienen un líder enfrente y ese líder los puede estar manipulando a ustedes. ¿Sí? Por eso este tipo de materias lo que requieren es una reflexión más que una repetición. Hay otras materias que sí, obviamente, o sea, requieren que ustedes se sepan la regla, el dedillo, la ley, no la van a torcer. Ahí se tienen que saber el punto y el coma, porque el punto y la coma cambian todo el sentido de la ley. Pero acá es necesario que ustedes generen otro tipo de cintura y para eso son los parciales, según lo entiendo yo, la materia, ¿no? Pero el recuperatorio sí, ahí voy a tener que tener un poquito menos de tiempo y entonces por eso quería saber cómo habían sido las otras instancias. ¿Y cómo era el otro examen que me ibas a contar, Nicolás? A ver, primero que el contenido de la materia es totalmente distinto, entonces... O sea, yo coincido con usted en el sentido de que, por ejemplo, no basta con saber qué es una institución. Tenés que saber aplicarlo para el caso específico de Marie Curie, por ejemplo. Entonces, no hace falta con que vos sepas los conceptos, sino que tenés que saber cómo entrelazarlo con lo que en este caso da usted. En el caso de higiene eran unas 10 preguntas y tenías múltiples respuestas, digamos, A, B, C... Pero bueno, sinceramente eran pocas palabras, era por ejemplo tipo de sordera, A, B, C, una cosa así, ¿no? Claro, no tenía mucho totalmente distinto.
Claro. No sé si se podría como aplicar a esta materia por lo que le dije recién, pero sí, es otro mundo, digamos, nada que ver. Claro. Bueno, les agradezco entonces, lo voy a considerar, como les digo, más que nada me preocupa el tema del recuperatorio, porque ahí no tenemos mucho margen, ¿va? Llegamos ahí con el último hilo de aliento al tiempo que nos permite el cuatrimestre, pero seguramente el segundo parcial va a ser con la misma dinámica que tuvo el primero. ¿Sí? Así que bueno, si no está definido para la semana que viene, no se olviden que la semana del examen nos reunimos acá a revisarlo juntos, a que aclaren todas las dudas. ¿Estamos? Y la semana que viene no se me cuelguen, que es el último encuentro teórico. Vamos a tratar de sanear algunas dudas ahí, así armen batería de preguntas. Y si no, bueno, obviamente la plataforma siempre abierta para responder lo que surja, ¿sí? Bueno, los dejo, chicos. Profe, sí. ¿Me puedo quedar en línea y hacerle una consulta? Sí, dame un segundito. Los despido al resto entonces. Y chao, Cari. Y nos vemos, ¿vale? Para que voy a cortar acá la grabación. Ahí está.